Hola a todos. Hoy venimos a hablarles de los receptores sensitivos y circuitos neuronales para el procesamiento de la información, iniciando con los tipos de receptores sensitivos y estímulos que detectan. Los tipos básicos de receptores sensitivos que mencionaremos son 5: mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, receptores electromagnéticos y quimiorreceptores, los cuales iré explicando paso a paso. Bueno, para entender un poco más, iniciaré hablando del sistema sensorial. El sistema sensorial, como su palabra lo indica, hace referencia a sensaciones. ¿Qué es una sensación? Es una percepción, consciente o inconsciente, de estímulos tanto internos como externos. La sensación, a su vez, las vamos a dividir en dos: sensaciones generales y sensaciones especiales. Las sensaciones generales son las captadas en todo nuestro cuerpo, dentro de las cuales se encuentran las somáticas, las propioceptivas y las viscerales. Las somáticas normalmente cuando se captan en un músculo, en una articulación o cerca de los huesos. Dentro de las somáticas mencionaremos 3 de los tipos básicos de receptores sensitivos. El primero es el mecanorreceptor. Este hace referencia en específico al tacto. Tiene 2 propósitos: mejora nuestra vida y actúa como sistema de alarma natural del cuerpo. Sin el sentido del tacto no podríamos diferenciar entre un entorno peligroso y un entorno seguro. El tacto sirve de muchos pequeños receptores y corpúsculos, los cuales se encuentran situados bajo la piel. Varios de los corpúsculos son los siguientes. Tenemos el corpúsculo de Panucci o Pacini, ubicados en lo más profundo de la dermis. Son sensibles a la presión y proporcionan al cerebro sobre dónde y cómo se mueve el cuerpo. Los corpúsculos de Meissner están ubicados en las yemas de los dedos y las palmas de las manos. Informan al cuerpo dónde y cuándo se toca la piel. Las terminaciones nerviosas, o también llamados discos de Merkel, están ubicados en la misma zona que los de Meissner. Se encargan de informar al cerebro sobre la palpación continua. Los corpúsculos de Krauss y Ruffini están rodeados por tejido conectivo y redes de fibras nerviosas. Se encargan del sistema de alarma del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Cuando percibe esa sensación de calor, frío, presión y dolor. La tercera es la nociceptora. Esta percibe las sensaciones cuando hay un golpe o daño físico, es decir, experimenta dolor, y se puede decir que es mediante las terminaciones nerviosas libres, pero esas las explicaremos más adelante. Bueno, seguimos con las propioceptivas. Son las que captan la postura corporal, se encuentran normalmente en articulaciones, ligamentos, tendones, es decir, en los músculos. Habla de la postura y de la posición corporal, es decir, gracias a las propioceptivas nos informan cuando estamos sentados, de pie o acostados. Por último encontramos las viscerales. Están localizadas dentro de las vísceras, como su nombre lo indica. Captan las sensaciones de hambre, de sueño o incluso la elevación o disminución de la presión arterial. Ahora pasamos a las sensaciones especiales, o también llamadas sensaciones específicas. ¿Por qué? Porque necesitan de un receptor sensorial en específico para ser captado. Encontramos 5 sensaciones especiales: el olfato, el gusto, la visión, la audición y el equilibrio. Las 2 primeras, es decir, el olfato y el gusto, reciben las sensaciones por medio del receptor sensorial quimiorreceptor. En el olfato, es decir, por medio de la nariz, lo capta el epitelio olfatorio, y el gusto por medio del botón gustativo. En este caso, para dar un ejemplo,
podemos mencionar a la boca, dentro de la cual se encuentra el órgano de la lengua, la cual mediante el receptor sensorial, en este caso quimiorreceptor, nos ayuda a percibir las sensaciones cuando es dulce, salado, amargo. Continuamos con la visión. En este caso mencionaremos el receptor sensorial electromagnético o también llamado fotorreceptores, los cuales se perciben mediante conos o bastones. La audición mediante el órgano de Corti, es decir, los sonidos. Y ya por último, el equilibrio, sea dinámico o sea estático, por medio de los otolitos, que se encuentran en el sistema vestibular, es decir, que captan las aceleraciones y la dirección y la gravedad. En resumen, todas estas sensaciones, para ser captadas, necesitan de un receptor sensorial. Recuerdan que les había mencionado que la nociceptora, es decir, cuando recibe un golpe o daño físico y se genera el dolor, reacciona mediante una terminación nerviosa libre. Bueno, un ejemplo de ello es la neurona. Las terminaciones nerviosas libres hacen contacto con las neuronas sensitivas, en este caso neurona aferente, que en su primera ramificación del axón, las dendritas no tienen nada cerca. Repito, no tienen nada cerca de ella. Por eso se le va a llamar terminación nerviosa libre. Quiere decir que si el estímulo llega a la dendrita, la toca, se genera el potencial de acción que va a viajar por la vaina de mielina mediante el impulso nervioso dirigido hacia el sistema nervioso central. Por eso se llama aferente. En resumidas cuentas, cuando hacemos mención a todas estas sensaciones, es porque dichas fibras conducen hasta áreas específicas del tacto en el cerebro. En este mismo sentido, las fibras procedentes de la retina ocular terminan en las áreas visuales del cerebro, las del oído acaban en las áreas auditivas y por ende las térmicas en las áreas para la temperatura. Esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama principio de línea marcada. ¿Y cómo se producen, se traslucen, se transmiten estos estímulos en la corriente nerviosa? El primer paso es a nivel del receptor, quien va a generar un estímulo según el receptor. Recordemos que tenemos mecanorreceptores, comprensión mecánica, termorreceptores, cambios de temperatura, nociceptores, dolor físico o químico, electromagnéticos, luz en la retina, y quimiorreceptores, quienes están distribuidos en todo el organismo. El segundo paso será la despolarización, la cual va a bonificar su potencial eléctrico a través de la membrana. Mientras tengamos mayor estímulo, mayor frecuencia de despolarización de potencial de acción vamos a tener, según la intensidad del estímulo. ¿Cómo así? Pablito va a ser nuestro nuevo amigo. Cuando Pablito está tocando una manzana, aumenta el potencial de acción del receptor. Este es nuestro estímulo, lo cual va a generar la despolarización y nos va a llevar a que Pablito logre sentir la textura de la manzana. Si Pablito lo hace con mayor frecuencia, lo hace más fuerte y más rápido, asimismo va a llegar la información de la textura en Pablito. Mecanismos de los potenciales. Serán transmitidos al nervio sensitivo para producir el estímulo a través de la médula. Es decir, el estímulo que tengamos en la despolarización, asimismo nos va a generar una respuesta a él. Pablito tiene una herida en alguna célula, la cual va a liberar algunas sustancias como la adrenalicilona, quien será nuestro estímulo para la fibra, la cual va a permitir que ingresen iones de sodio para la despolarización. Y entonces Pablito va a sentir el dolor. Aquí estaríamos hablando de los nociceptores. El primer mecanismo es la deformación mecánica. El córpulo
de Pacini, si se llega a estripar por una comprensión mecánica, la cual lo aplastará, abrirá canales de sodio, dando como resultado la desporalización. Cada receptor se estimula y se desporaliza, no lo olvidemos. El segundo mecanismo es la aplicación de un producto químico en la membrana. Nuestro amigo Pablito probará la miel. Pero, ¿qué pasará si Pablito prueba la miel? Su lengua activará receptores con la glucosa de la miel, desencadenando potenciales de acción, canales de sodio, lo cual nos va a llevar a que Pablito sienta el sabor dulce. El tercer mecanismo, cambio de la temperatura a nivel de la membrana. Pablito, cuando está en su cuarto frío, sus receptores fríos van a actuar, sintiendo el estado en el que está. Pero si Pablito sale de su casa, siente el calor, sus receptores fríos automáticamente se apagarán y se encenderán sus receptores de calor. Recordemos que a mayor temperatura, mayor actividad metabólica vamos a tener. Menor temperatura, menor actividad metabólica vamos a tener. Se cree que una de las características para que esto suceda es con la ayuda a nivel metabólico de la célula influyente. Cuarto mecanismo, efectos de la radiación electromagnética. Cuando Pablito está contando con los ojos cerrados, el estímulo estará en un lente en el límite del umbral para la desporalización, es decir, un estímulo bajo, porque no está viendo nada. Por ende, tendrá poca intensidad. Pero cuando Pablito termina de contar que puede abrir sus ojos, el estímulo crecerá y será tan grande que la intensidad producirá un alto potencial de acción y continuo, es decir, tendrá una desporalización de los receptores por la luz y Pablito logrará ver. Causas básicas de cada receptor son el potencial de acción y esto será según la modificación de permeabilidad del receptor, lo cual puede ser por una comprensión mecánica, temperatura, ondas eléctricas y las diferentes que hemos mencionado. Pero, ¿qué es la permeabilidad? Ella permite el acceso de iones positivos al interior, variando el potencial de la membrana, lo cual ayudará al potencial de acción del receptor. La amplitud máxima del receptor será de 100 milivoltios. Esta será el límite máximo que él podrá alcanzar, que se dará cuando el estímulo es alto, dependiendo de la permeabilidad. Es decir, más intenso el estímulo, más permeabilidad de los iones, más frecuencia del potencial de acción. ¿Y cómo se transmite el potencial del receptor al nervio? Bueno, en los ojos se da por medio de los conos y los bastones, quienes reciben ondas electromagnéticas, las transmiten al nervio óptico, las llevan a los cuerpos geniculados, llega a la cisura calcalina, y lo cual nos va a permitir interpretar las imágenes. Y así logramos ver. Es decir, lo primero que debe suceder para poder hacer esta transmisión es el potencial del receptor por el estímulo, en segunda medida la desporalización y como tercero llegar a la fibra nerviosa. Un ejemplo sería ópticos por color para llegar al cerebro. Todo esto se considera un flujo de corriente ya que propaga la fibra nerviosa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es la adaptación de los receptores. Una característica muy importante de los receptores sensitivos es que pueden tener una adaptación parcial o total a cualquier estímulo después de un tiempo. Por otra parte, al aplicar un estímulo sensitivo continuo, este responde con frecuencia de impulsos altas y después puede que
lleguen a ser bajas. Ahora sí hablaremos sobre la adaptación típica de ciertos receptores. Por otra parte, en el corpúsculo de Pacini, que es un mecanorreceptor, este tiene una estructura viscoelástica. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ésta aplica fuerza a un lado de la fibra nerviosa, esto desencadena un potencial de receptor. Y después de que desencadene ese potencial de receptor, pasa a un potencial de acción. Entonces, este corpúsculo de Pacini tiene dos mecanismos generales que son también muy importantes en la adaptación típica de estos receptores. Y que son, una de ellas es que se adapta a la extinción, o sea que tardan 1 segundo o más para transportarse. Esto depende de qué mecanorreceptor sea, ya que algunos pueden demorar hasta horas. Entonces estos también tienen otro nombre, porque estos que se demoran más tiempo para poder transportarse, estos se llaman receptores inadaptables. Y el otro mecanismo general, también que es muy importante en el proceso de este mecanorreceptor, es la acomodación, que sucede en la fibra nerviosa, lo que hace que en esta situación, aunque el núcleo esté desacomodado, porque en muchas situaciones el núcleo puede estar acomodado o desacomodado. En esta situación, el núcleo está desacomodado, entonces el extremo de la fibra nerviosa sí se acomoda al estímulo en su tiempo. Esto tiene que ver cuando el núcleo está desacomodado. Por otra parte, por otro lado, vamos a hablar de unos tipos de receptores que son también muy importantes. Son dos. El primero de ellos es el receptor de adaptación lenta, que también es llamado receptor tónico. Este transmite unos impulsos al cerebro, mientras que este está estimulando, claro está, porque si no genera estímulo, pues entonces no genera impulsos al cerebro. Esto lo hace durante un periodo por lo menos de 1 minuto o horas. Eso también depende del organismo y también del receptor. Y este mantiene al cerebro informado sobre lo que esté pasando en el cuerpo o sobre lo que se esté detectando. Un ejemplo de esto, pues, son receptores para el dolor y los quimiorreceptores. Los otros tipos de receptores son los receptores de velocidad o movimiento o fásicos. Tienen 3 nombres: de velocidad, de movimiento o fásicos. Estos se adaptan con rapidez y pueden utilizarse para transmitir una señal, ya que solo se activan cuando cambian el estímulo. Estos solo se activan cuando cambia el estímulo. Y este proceso es llamado de velocidad o de movimiento. También es porque ejecuta esto pues en cuestiones de segundos, de milésimas. También depende del receptor. Y por último, hablaremos de un tema muy importante, como también son las fibras nerviosas. Estas que transmiten señales a los diferentes que transmiten diferentes tipos de señales. Y pues estas fibras se clasifican, son de tipo A y de tipo C. Las de tipo A son también llamadas fibras mielínicas, que estas son capaces de transmitir impulsos de tamaño grande, pertenecientes al nervio raquídeo. Y las fibras de tipo C, también llamadas amielínicas, son de tamaño pequeño y pues conducen impulsos a velocidades muy bajas, y son fibras sensitivas. Y estas fibras de tipo C son las que transportan sensaciones, como lo son las de dolor, temperatura, entre otras. Transmisión de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos.
Entre ellas está la sumación espacial y la sumación temporal. Estas se transmiten mediante un número de fibras paralelas o enviando más potencial de acción a lo largo de una sola fibra. La sumación espacial expone el fenómeno por el cual se transmite la intensidad de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. Cada una de estas fibras se ramifica con cientos de minúsculas terminaciones nerviosas libres, que sirven como receptoras para identificar el dolor. Por tanto, un pinchazo en la piel suele estimular las terminaciones de muchas diferentes a la vez. Por eso, cuando un pinchazo ocurre en el centro del campo receptor de una fibra para el dolor concreta, su grado de estimulación es muy superior. Así sucede en la periferia, porque el número de terminaciones nerviosas libres es mucho mayor en dicho caso. La sumación temporal consiste en acelerar la frecuencia de los impulsos nerviosos que recorren cada fibra. Un segundo medio para transmitir señales de intensidad en la parte superior y el auténtico impulso transmitido por la fibra nerviosa inferior. Bueno, yo les voy a hablar de la transmisión y procesamiento de las señales en grupos neuronales. El sistema nervioso central está integrado por miles de millones de grupos neuronales. Algunos de estos contienen unas cuantas neuronas, mientras que otros presentan una cantidad enorme. Por ejemplo, toda la corteza cerebral podría considerarse un solo grupo neuronal. Otros casos similares los ofrecen los diversos componentes de los ganglios basales y los núcleos específicos del tálamo, el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Transmisión de señales a través de grupos neuronales. Organización de las neuronas para transmitir las señales. Esta abarca varias neuronas pertenecientes a un grupo neuronal, en el que las fibras de entrada quedan a la izquierda y las fibras de salida quedan a la derecha. Cada fibrilla que llega se divide en cientos o miles de veces, aportando 1000 fibrillas terminales que como mínimo se esparcen por una gran zona dentro del grupo para hacer sinapsis con las dendritas o las somas de sus neuronas. La zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa que entra se llama campo de estimulación. Inhibición de un grupo neuronal. Algunas fibras de entradas inhiben a las neuronas en vez de excitarlas. Este mecanismo es el opuesto a la facilitación. Algunas fibras de entrada inhiben a las neuronas en vez de excitarlas. Bueno, este mecanismo es el opuesto a la facilitación. Divergencia de las señales que atraviesan los grupos neuronales. Muchas veces es importante que las señales débiles que penetran en un grupo neuronal acaben excitando a una cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas que lo abandonan. Este fenómeno se llama divergencia. Bueno, existen dos tipos de divergencias que cumplen unos propósitos totalmente diferentes. Está la divergencia amplificador y la divergencia en múltiples fascículos. La divergencia amplificador simplemente y sencillamente es una señal de entrada que se disemina sobre un número creciente de neuronas a medida que atraviesa sucesivos órdenes de las células en su camino. Y la divergencia en múltiples fascículos es la transmisión de la señal desde el grupo y sigue dos direcciones. Bueno, convergencia de señales. Es un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes que se reúnen para excitar a una neurona concreta. La importancia de este tipo de convergencia radica en que las neuronas casi nunca se excitan a partir de un potencial de acción de único terminal de entrada. Circuito neuronal con señales de salida excitadoras e inhibidoras. En ocasiones, una señal de entrada en un grupo neuronal
hace que una señal excitadora de salida siga una dirección y que a la vez otra señal inhibidora vaya hacia otro lugar. Prolongación de una señal por un grupo neuronal. Postdescarga. Hasta ahora hemos considerado las señales que se transmiten simplemente a través de grupos neuronales. Sin embargo, en muchos casos, una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada llamada postdescarga, cuya duración va desde unos pocos milisegundos hasta muchos minutos después de que ya haya acabado la señal de entrada. Los mecanismos más importantes de la postdescarga son los siguientes. Está la postdescarga simpática, que es cuando la sinapsis excitadora descargan sobre la superficie de las dendritas o del soma en una neurona. Surge en ella un potencial eléctrico postsináptico que dura muchos milisegundos, especialmente cuando interviene alguna de las sustancias transmisoras simpáticas de acción prolongada. Y está el circuito reverberante. Es uno de los circuitos más importantes del sistema nervioso, ya que está ocasionado por una retroalimentación positiva dentro del circuito neuronal que ejerce una retroalimentación encargada de reexcitar la entrada del mismo circuito. Entonces, una vez estimulado, el circuito puede descargar repetidamente durante mucho tiempo. Emisión de señales continuas desde algunos circuitos neuronales. Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua, incluso sin señales de entradas excitadoras. Al menos dos mecanismos pueden ocasionar este efecto. Uno, que es la descarga neuronal intrínseca continua, y dos, las señales reverberantes continuas. Y por último, tenemos la emisión de señales rítmicas. Bueno, muchos circuitos neuronales emiten señales de salidas rítmicas. Por ejemplo, una señal respiratoria rítmica nace en los centros respiratorios del bulbo raquídeo y de la protuberancia. La señal rítmica respiratoria se mantiene de por vida. Se ha observado que todas o casi todas las señales rítmicas estudiadas por medios experimentales derivan de circuitos reverberantes o de una sucesión suya en serie que suministra señales excitadoras o inhibidoras de forma circular desde un grupo neuronal al siguiente. La inestabilidad y estabilidad de los circuitos neuronales. Todas las células del cerebro están conectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una célula es estimulada, las demás van a ser estimuladas como un efecto dominó. Esto continuará sucediendo hasta que algo lo detenga. Este estímulo, al no contener información, solo ocupará espacio y la información que atraviesa las neuronas va a dejar de pasar por ahí. Esto ocasiona lo que se conoce como el efecto de convulsiones epilépticas. Para evitarlas, el sistema nervioso tiene varios mecanismos que se activan cuando esto sucede. Tenemos algo que se llama circuitos inhibidores que se encuentran en las neuronas. Inhiben a la neurona en la parte de la entrada e intermedia si están muy excitadas, y también hay grupos de neuronas en específico que cumplen este papel sobre algunas regiones del cerebro. También tenemos la fatiga sináptica. Se da cuando la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuanto más largo sea el periodo de excitación. Esto lo podemos explicar con un ejemplo sencillo que podemos encontrar en el libro. A un animal se le pincha en un lugar específico del cuerpo para enviar un tipo de estímulo, que en este caso sería el dolor. Cada cierto periodo de tiempo se le va a pinchar en ese mismo lugar, cada 10, cada 20 segundos. Y a medida que pase el tiempo, esta sensación va a disminuir, porque se está estimulando el mismo circuito nervioso una y otra vez. En el ejercicio se concluye que entre más corto es el
espacio de tiempo en el que se hace el daño o se estimula al animal, más rápido se va a dar esa fatiga sináptica. Y lo mismo ocurre en el caso contrario. Si un circuito nervioso se deja sin estimular por un buen tiempo, esto va a causar que ese mismo estímulo, ese mismo circuito se vuelva más sensible a estímulos nuevos.